día a todos. Mi nombre es Gustavo Leones, soy miembro del Consejo Directivo de la Usina Social y les doy la bienvenida al segundo encuentro en el marco del ciclo de formación sobre gestión de ciudades inclusivas organizados por nuestra institución en conjunto con Demos y con CEMUPRO. Para los que se están sumando hoy por primera vez, la Usina Social es una organización sin fines de lucro, un espacio abierto de encuentro y participación ciudadana que se orienta a la producción de proyectos innovadores y transformadores de la sociedad. Es un espacio en el que se promueve el trabajo colaborativo y colectivo para encontrar soluciones a problemas de interés común que nos demanda la coyuntura, y a la vez es un ámbito propicio para pensar y construir el futuro con una clara visión progresista, moderna, ecológica, igualitaria e inclusiva. La Usina Social fue fundada sobre fines del 2019 por nuestro querido Miguel Lifshitz y desde entonces no ha parado de crecer en propuestas, en proyectos y en nuevos desafíos. Este ciclo de formación en gestión de ciudades inclusivas que estamos llevando adelante es parte de este proceso, iniciado en el año 2020 con la creación de un espacio específico para trabajar las problemáticas y los desafíos que afrontan las ciudades y sus áreas metropolitanas. Miguel era un convencido de la importancia que tienen las ciudades como motor del desarrollo económico, de inclusión, de innovación y de mejora de calidad de vida de sus habitantes. Atento a entender que los gobiernos locales, por ser más cercanos, por estar más presentes en los problemas de la ciudadanía, disponen de mayores y mejores posibilidades de llevar adelante gestiones de un modo planificado, abierto y participativo. En este marco nos alentó a crear un laboratorio de ciudades, que es un espacio de estudio de los problemas y los desafíos que tienen las ciudades y los gobiernos locales progresistas, con una clara visión orientada a garantizar derechos y sobre la base de los principios de solidaridad, inclusión, participación ciudadana y transparencia en el uso de los recursos públicos. Desde entonces, el Laboratorio de Ciudades se ha conformado en un espacio de pensamiento crítico, un lugar que permite poner en valor lo hecho, pero fundamentalmente repensar políticas de construcción de ciudades sostenibles e inclusivas. Durante el año 2020, el Laboratorio de Ciudades se estructuró y comenzó su desarrollo abordando temáticas de interés que se fueron desarrollando en distintos marcos, en charlas, en webinars, en debates virtuales, en las distintas instancias que permitió la pandemia. Al mismo tiempo, muchas de estas iniciativas y propuestas fueron posibilitadas para que se transformaran en proyectos y en propuestas normativas de distintos legisladores del Frente Progresista Cívico y Social. Si quieren tener mayor información acerca de los avances de este espacio, e incluso les interesa participar y sumarse más allá de este ciclo, pueden encontrar información en la página de la Usina Social, en donde figura todo lo referido al laboratorio y sus alcances, objetivos y las posibilidades de integrarse y sumar ahí. El pasado 9 de mayo de 2021 perdimos a quien imaginó, planificó y fundó la Usina Social. Falleció Miguel Lifshitz, víctima de COVID-19. Como todos saben, su ausencia nos provoca un enorme vacío y una gran tristeza, pero al mismo tiempo nos alienta a seguir con más fuerzas, profundizando su legado y su tarea. Y en este camino estamos, aportando nuestro espacio para la discusión, para el debate, aportando nuestra experiencia, escuchando y estudiando nuevas propuestas, levantando nuestra voz en la defensa de la salud, de la cultura, del trabajo, de la educación y de los derechos de las personas que menos tienen. Les agradecemos desde ya su acompañamiento, su participación en cada una de las acciones que estamos proponiendo, a todos los que están participando de este ciclo por confiar en nosotros, a los docentes que lo están haciendo de modo desinteresado, voluntario, y a todos los miembros del equipo de la Usina Social que están detrás de escena, que normalmente no se ven, pero que están en cada detalle para que todo salga bien. Fundamentalmente a Ceci Nieto, a Fernanda Aguilardi, a Malala, a Sabrina, a Franco, a Cristian, bueno, todo el equipo de comunicación y a Paula Ballesteros también en particular. La semana pasada comenzamos con nuestro primer taller, nuestra primera charla, y en aquella instancia planteamos que las ciudades, en su proceso de densificación y de crecimiento urbano,
siempre continuo, sostenido y muchas veces apresurado, generan efectos negativos o no deseados, que son la contracara de un proceso virtuoso de desarrollo, de innovación y mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Estos efectos no deseados se materializan normalmente en inequidades, en vulnerabilidades, en riesgos, y se visualizan en territorios fragmentados, muchas veces en insuficiencia de espacios públicos de calidad, en falta de conectividad y acceso, en falta de infraestructuras, en falta de servicios, lógicamente en falta de integración social, en disputas por el territorio, en inseguridad, y muchas veces en efectos adversos sobre la biodiversidad y sobre el ambiente. Dijimos además que estas contradicciones que experimentan las ciudades del siglo XXI plantean a su vez sus principales desafíos de cara al futuro, ya que en las propias ciudades y con una lógica de cercanía, abierta y participativa, deben abordarse estos problemas, planificar su solución y concretar su solución. Creo que difícilmente haya un ámbito jurisdiccional y territorial más propicio para abordar los desafíos del fortalecimiento jurisdiccional, de la planificación estratégica participativa, de la producción social de hábitat, suelo y vivienda, de la renaturalización del espacio público, el cuidado del ambiente y la biodiversidad, de la integración social y ciudadana, de la promoción del acceso a infraestructuras y servicios básicos, de la promoción de la cultura, la educación, la salud accesibles y de calidad para todos. Sin duda que estos problemas y desafíos requerirán rediscutir y establecer competencias, funciones, recursos, herramientas adecuadas que permitan su correcto abordaje y concreción, y seguramente este es otro gran desafío no solo de las ciudades, sino de los gobiernos locales y de todo el sistema federal argentino. Y es algo que vamos a estar también discutiendo y charlando en el marco de este primer eje temático de nuestras próximas charlas. Pero volviendo a lo local, es claro que abordar estos desafíos de futuro no puede dejarse librado al azar, ni al devenir de la coyuntura, ni a la gestión de la realidad cotidiana solamente. Se necesita de una adecuada planificación que contenga todas las variables significativas y relevantes, que exprese nuestros sueños, que muestre el camino a seguir para alcanzarlos, y fundamentalmente que nos encuentre a todos comprometidos con una visión de ciudad que queremos y con lo que tenemos que hacer para lograrlo. El jueves pasado tuvimos 2 charlas de gran calidad académica y profesional que nos permitieron dar cuenta de la importancia de la planificación de las ciudades en forma participativa. Natalia Carnoval y Pablo Ábalos nos hablaron de los fundamentos y las bondades de las herramientas de planificación estratégica y de la planificación sectorial y territorial, y mostraron ejemplos concretos de construcción y aplicaciones con resultados visibles. Hoy vamos a profundizar un elemento determinante, fundamental, creo que medular de todo gobierno que se diga progresista, y es el de la participación ciudadana, el de los instrumentos que se pueden utilizar para lograr que la gente se integre, participe y realmente tome decisiones en los procesos de gestión y de planificación. Es el turno entonces de presentar a nuestros 2 ponentes, a Roberto Zampani y a María Paz Gutiérrez, que van a ser los que van a tener a su cargo el panel del día de hoy. Antes de presentarlos a ellos y dejarlos a cargo, algunos avisos parroquiales que hemos dado ya las veces anteriores para que todos tengan información y puedan disponer de los aspectos más operativos. El primero de ellos tiene que ver con el acceso a la plataforma de Moodle. Todos ustedes tienen como usuarios ese acceso. Si tienen alguna dificultad para encontrar los materiales, las charlas, los contenidos, los currículos de los ponentes, comuníquense con infocapacitaciones@lausinasocial.org y ahí vamos a poder resolvérselos. Lo segundo es que una vez que estén avanzando las ponencias, vamos a habilitar la posibilidad de llevar adelante consultas a partir del chat, que yo las voy a ir resumiendo y las vamos a trasladar al cierre de la segunda presentación para poder evacuar las cosas que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Lo presento primero a Roberto, para que comience a hablar él, y posteriormente a su término presentamos a María Paz Gutiérrez.
Bueno, Roberto es un compañero de muchos años, es licenciado en Trabajo Social, de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, tiene maestría en Servicio Social de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, es docente, es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, es coordinador del Grupo de Estudios de Políticas Sociales y Urbanas de la misma institución, fue coordinador técnico del presupuesto participativo de Rosario en la Secretaría General entre el año 2003 y 2007, luego fue integrante y coordinador regional de planificación estratégica del Ministerio de Gobierno de Reforma del Estado del Gobierno de Santa Fe entre el 2008 y 2011, luego fue secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, y actualmente es director de Planificación Estratégica de la Secretaría de Planeamiento desde el año 2015 a la fecha. Roberto, estamos en tus manos, te dejamos todo para vos. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias Gustavo, gracias a la gente de la usina por pensar que podemos compartir algo de algunos errores que hemos cometido en la vida, entonces para aprender, que todos podamos aprender qué es lo que no hay que hacer. Yo lo que voy a tratar de compartir con ustedes, no es falta de caballerosidad con María Paz, pero acordamos que yo empezaba y después seguía ella. Voy a tratar de compartir algunas reflexiones teóricas, conceptuales y prácticas que surgieron fundamentalmente de la práctica, que surgieron de haber transitado por muchas experiencias de gestión pública en el cual la participación ciudadana era un componente necesario y fundamental en cada uno de estos ámbitos, ya sea experiencias específicas de participación ciudadana, como el presupuesto participativo, que es pura participación, o gestiones de otro estilo, como tiene que ver la gestión de políticas sociales, en las cuales también pensamos de que la participación ciudadana es fundamental. Entonces ahí vamos a ver si algunas reflexiones que me voy a apalancar en la producción de un colega, profesor, doctor en ciencias sociales de nuestra facultad, que es el doctor Alberto Ford, que él, ahí yo pasé a los organizadores y organizadoras de la usina un documento público que publicó la Municipalidad de Rosario en base a un escrito de él, en el que se hace un análisis de la experiencia del presupuesto participativo. Y no puedo dejar de decir de que muchas de estas reflexiones son fruto del trabajo con mi compañera, profesora y jefa, que me tenía cortito, la querida Mónica Bifarero. Así que todo esto sale de haberme peleado, haber discutido y habernos golpeado con la realidad en lo que tiene que ver con esto de la participación ciudadana. Ahora voy a compartir, vamos a ver si me sale porque lo hice recién. Ustedes me van a decir si se ve, yo creo que sí. Ahí está, ya tengo el ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar yo en estos minutos? Me olvidé de decir, hay muchos amigos y amigas en este evento. Así que les voy a pedir que me traten con la rigurosidad y el cariño que creo haber sembrado en todo este tiempo con ustedes. Así que, por favor, sean rigurosos pero cariñosos. Sean rigurosas pero cariñosas. La idea es debatir sobre la idea de la gestión pública participativa. Esto es, ¿por qué pensamos que a la gestión pública habría que ponerle un subtítulo o otro apellido más, si quieren, que tiene que ver con la dimensión participativa y que tiene que ver con esta idea de cuando la gente entra en la gestión? Y yo sabía que no iba a andar. A ver si hago el clic acá. No. Bueno, voy a dejar de fíjate compartir. que abajo, Sí. abajo a la izquierda tenés unas flechitas. No sé si te aparecen. Ahora lo dejaste de compartir. Ahora.
Voy a ver si vuelve la flechita. No hay ninguna ver, flechita, en mi computadora no hay flechitas. Sí, sí. Y Ahí está, ahí está. Uy, ¿y ahora cómo hago para atrás? no sé qué hiciste. Ahí está, ahí está. No se dan cuenta, ay, ay, mamita querida. Bueno, punto número 1, aclaraciones antes de meternos al tema. Sabemos de que nosotros atravesamos, los más viejos, los más jóvenes quizás lo vivan de otra experiencia, pero lo que significa la experiencia de la democracia en nuestro país. Son 38 años de democracia ininterrumpida y que hemos aprendido de que este proceso democrático de a poco se fue metiendo en todos los ámbitos de la vida pública. De a poco. En algunos lugares todavía identificamos que hay más resistencias a un avance de la democracia. Aunque tengamos cada 2 años o cada 4 años elecciones libres y participativas, pero seguimos teniendo algunos espacios en los que todavía la democracia no ha llegado. Y la pregunta es esa, entonces, ¿se puede hablar de democracia plena si la gestión de lo público, de la cosa pública, esto es, si el Estado no lo es? Y entonces ahí nos interrogamos, ¿realmente tenemos un Estado democrático? Sabemos que el acceso al gobierno del Estado es democrático. Ahora, todo lo que pasa dentro, todas las posibles actividades, acciones o políticas públicas que los distintos niveles del Estado llevan a la práctica, son democráticos, tienen una dimensión democrática. Bueno, entonces esa es una aclaración que vamos a empezar a traer a partir de ahora, teniendo en cuenta de que es necesario recuperar la idea de la participación ciudadana y la idea de la democracia participativa. ¿Qué nos dice la gestión pública participativa? Que es una manera innovadora de recrear la democracia y el Estado. Entonces, si lo que al principio era una duda, era una inquietud, a partir de modificar esta idea de gestión pública, vamos a estar obteniendo 2 ejes sobre los que vamos a impactar. Por un lado, la democracia, que es un valor que tenemos que seguir defendiendo todos los días. Y por otro lado, el Estado mismo. El primer debate tiene que ver con la idea de la relación entre democracia representativa y democracia participativa, y el segundo debate vamos a ver, por lo menos tirar algunas líneas para debatir sobre los tipos de Estado, porque sabemos que no todos los tipos de Estado son los mismos. Tienen niveles, tienen distintos niveles de fortaleza y tienen distintos niveles de legitimidad. En primer lugar, cualquiera que asiste a un debate público, y más después de las elecciones, y cuando las elecciones no son el resultado que los que hablan, ya sean medios de comunicación o grupos de personas, no es el que le interesaba, van a hablar de la crisis del modelo de la democracia de representación, se pone en crisis todo, quiénes deben votar, quiénes no deben votar, porque casi siempre es porque no ganó o el que queríamos nosotros que gane, ya sean los medios, ya sean nuestros grupos sociopolíticos. Entonces es muy rápido decir, lo que está en crisis acá es la representación. Y eso se plantea como un déficit de la democracia. Quizás esto que lo vemos como crisis es realmente el éxito de la democracia de representación, el éxito de la democracia representativa, que es, cumple su función, pero vemos que tiene un techo a lo que nos imaginamos que debe ser la democracia. Esta idea es muy del siglo XX, es muy del siglo XX, de mediados del siglo XX, vamos a poner, que tiene que ver con que la democracia se agota en el momento de la elección de los representantes. Y por diversas situaciones que vamos a ver ahora, vemos que hay una necesidad de darle otro contenido a esta idea de democracia. Entonces, vamos a encontrar que desde las teorías, desde distintos autores, sostienen que, por un lado, la democracia, además de procedimiento, es una forma de vida. Nosotros podemos impactar democráticamente en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones de amistades. La democracia es una forma de vida, además de una forma de elección.
Pero también, no solamente de la teoría, desde las prácticas, fundamentalmente los movimientos de la sociedad civil, los distintos movimientos sociales, meten ruido, meten presión, meten interrogantes a la gestión pública, a los estados, a los distintos niveles de estado, planteando ya sea como demandas, como luchas, o como interlocuciones con la razón técnica de que es necesario una otra forma de entender la relación con la sociedad civil. Podríamos a partir de acá pensar que uno de los ejes centrales de la democracia es el nivel participativo, una democracia participativa, y que los actores de la sociedad civil, ya sean movimientos, ya sean organizaciones, etc., tienen que ser un interlocutor o una interlocutora fundamental para el desarrollo de las políticas públicas que llevan adelante los estados. Y que eso va a redundar en mejor democracia. Ahora, nosotros sabemos que por la organización jurídica y política de nuestro país, de nuestro territorio, tenemos 3 niveles de Estado. Tenemos una organización nacional, una organización provincial y una organización municipal. Ahí yo pondría municipal local, porque asimismo en los formatos locales tenemos diferencias. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos algunas diferencias entre las organizaciones municipales y las organizaciones comunales, pero serían los niveles locales de gobierno, ¿no? Y la pregunta es, ¿el Estado que concentra es más fuerte? ¿El Estado que tiene bajo su poder todas las decisiones es más fuerte? Esa parece una pregunta que nos tenemos que hacer todo lo que vamos a debatir lo público y la gestión pública. ¿No habría otras nuevas formas de fortaleza por parte del Estado si desconcentra el poder y desconcentra la toma de decisiones? Paralelo a esto, hay una fuerte crisis de legitimidad de los estados también. Ahí sí podemos decir. Ya las políticas públicas que llevan adelante los estados tienen algún tipo de crisis de legitimidad. Son interrogadas con mayor fuerza. No son aceptadas de manera pasiva por la sociedad. Todas las políticas, no todas, gran parte de las políticas públicas que lleva adelante un estado reciben de la sociedad civil algún debate, alguna crítica, alguna cuestión. Entonces, esta crisis de legitimidad y esta idea de desconcentración, ¿qué nos podría decir la democracia participativa y la gestión pública participativa? ¿Cómo podría contribuir a este debate? Nosotros decimos que los gobiernos participativos con poder de decisión, ojo, y acá vamos a subrayar, gobiernos participativos con poder de decisión promueven la democratización de la gestión pública. Eso, el poder de decisión, lo voy a dejar para el final porque seguro que vamos a charlar sobre eso. ¿Cuáles serían los principios de un gobierno participativo con poder de decisión? Por un lado, nos da la posibilidad de hacer foco en problemas específicos. Si se acerca el debate a las personas, a los grupos, a los territorios donde queremos debatir ciertas situaciones, podemos hacer eje en estos problemas específicos. Podemos lograr generar cuestiones más destinadas a la cooperación que a la competencia. No hay que competir por los bienes públicos, hay que tratar de cooperar por los bienes públicos. Logramos generar involucramiento, o presuponemos que deberíamos lograr el involucramiento de la gente común, de los funcionarios, de las personas que están más cercanas a los problemas. Por otro lado, impactar en la posibilidad de generar desarrollos deliberativos de las soluciones. Después voy a hablar sobre el tema de lo que significa lo pedagógico de la participación ciudadana, pero pensar cómo podemos enriquecer la democracia si sabemos de que no existen las soluciones mágicas ni las soluciones de un enviado divino o no divino, de una enviada que concentra todo el poder y que tiene la solución a todos los problemas, sino de que las mejores soluciones a los problemas se producen a partir del desarrollo deliberativo, la búsqueda del diálogo
para proponer las soluciones, identificar cuáles son los problemas y buscarle solución. Algunos objetivos de estos gobiernos participativos con capacidad de decisión tiene que ver que se logran mayores niveles de efectividad en la solución de problemas. Y eso la realidad nos los indica. ¿Por qué? Por un lado, porque empodera a las poblaciones, empodera a los sujetos que están en relación con esos problemas, los quita del lugar de lo pasivo y los pone en un lugar activo. Porque reconocemos o encontramos dimensiones de los problemas que aparentemente el Estado cree saber, y es que hasta que no se pone en contacto con la población o con las personas o con los territorios no lo va a poder conocer. Como decíamos antes, la deliberación puede generar mejores soluciones. Si se proponen soluciones, son mejores aceptadas que si fueran impuestas, que caiga un platillo volador y diga qué es lo que hay que hacer en un territorio, a la diferencia ser debatido por las personas que viven en un territorio durante un periodo y que esa solución sea acordada entre todos. Y que porque por otro lado nos generan la posibilidad de aprender, de tener mayores conocimientos y de pensar de que los problemas requieren multidimensionalidades, requieren diferencias en diversidad en los territorios y en los actores. Esto es, hay una proliferación de unidades de acción, decimos desde la teoría, lo que nos permite múltiples estrategias y aprendizajes. Otro objetivo es la equidad. Si nosotros podemos llevar adelante gestiones públicas participativas con poder de decisión, vamos a ver cómo en la participación se logran estos procesos de equidad, porque aparecen voces que no tenían voces, que eran silenciadas o que eran invisibilizadas, porque en el debate deliberativo se identifican dónde están los lugares que hay que fortalecer. Y por otro lado, se propone la participación amplia y profunda como un objetivo de este tipo de gestión pública, de estos gobiernos participativos con poder de decisión, no solo porque quita este lugar de pasividad de la ciudadanía y lo pone en un lugar activo, sino también porque quienes ejercen el gobierno del Estado en el nivel que estén en ese momento, recuperan otra forma del ejercicio de ese poder. Ya no más un poder totalmente vertical, sino dotar de mayores grados de horizontalidad y de recreación y distribución de ese poder en las sociedades. A mí al principio me habían dicho, vos tenés que hablar del presupuesto participativo, ¿no es cierto? Acá las colegas y los colegas organizadores. Entonces dije, bueno, vamos a hablar del presupuesto participativo como un ejemplo. Pero sería bueno que nos corramos del ejemplo y pensemos al presupuesto participativo como un bicho más de estos bichos de gestión pública participativa que podemos ver. Es un ejemplo claro de gobierno participativo con poder de decisión. ¿Por qué? Lo organizan los estados municipales, tienen participación directa para la elaboración del presupuesto municipal. Es un aprendizaje colectivo la gestión local, lo que les decía antes, la participación tiene una dimensión pedagógica. Todos los que pasamos por procesos participativos, cuando salimos, imagínense, cuando salimos de ese proceso, salimos distintos de que como entramos. Algo aprendemos, algo nos llevamos. Imagínense lo que significa eso en términos de democracia. Y por otro lado, también es un sistema que incorpora la idea de la cogestión. Muy interesante para las administraciones públicas, por ejemplo, si tenemos gente acá en el auditorio virtual en el que estamos, en el Zoom, que están en la administración pública local. Es cómo la gente con su participación es parte de la gestión. Entonces empezamos a hablar de experiencias de cogestión. Combina. En el modelo Rosario, hay otros modelos, pero en el modelo Rosario, mientras estuvimos y mientras se llevó adelante una elección de delegados, o sea, imaginen, combina la democracia participativa con la democracia representativa,
hay algunos límites. La democracia participativa tiene un límite que es el tamaño del territorio y la cantidad de personas a donde desarrollarse. Se sobreentiende que en una comunidad en la que somos 500 personas es mucho más fácil generar espacios de deliberación para la toma de decisiones que en un espacio en el que somos 40 millones. Entonces, la democracia representativa a veces combina con la democracia participativa. Pero también tiene participación directa, porque como bien los que han participado, yo tengo algunos amigotes y amigotas que están acá en este grupo, que han participado en la experiencia de presupuesto participativo, saben que siempre la idea fue un ciudadano o una ciudadana, un voto. Y por otro lado, para la gestión pública, ahí por eso está remarcado, el compromiso gubernamental de procesar y asumir las prioridades fijadas. O sea, si no está esa parte, si no está el compromiso, de eso voy a hablar después, si no está el compromiso de la gestión pública de bancar lo que la sociedad define, ya le diría que mejor no hagamos nada. Cerremos, bajemos la persiana y dediquémonos a otro caso. O a otro tipo de experiencia de gestión pública. Por ende, si la gente entra a la gestión, si los vecinos y las vecinas entran a la gestión, si las personas entran a la gestión, es un efectivo control de la gestión. Porque todos los días están mirando qué es lo que se hace, en qué se gasta, las normativas, las leyes, por qué se dan los procesos de esa manera. Dos destaques. El presupuesto participativo no tiene un origen exclusivamente estatal. La historia del presupuesto participativo sale de la sociedad civil, fueron las experiencias de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil presionando para definir políticas públicas en los niveles locales. La primera experiencia que conocemos en América Latina es la de Porto Alegre en el año 1980, a partir de 1989, pero con una fuerte presión social para este debate. Entonces, no es, acá volvemos a dar una vuelta más, no es un debate puramente estatal, sino que también hay una sociedad civil fuerte. Y por otro lado, como el presupuesto participativo habla de presupuesto, entonces, además de deliberación, de aprendizaje, también es, hermano, hermana, cortemos el bacalao, cortemos la pizza de esta manera, queremos una porción más grande para esto, queremos una porción más chica para esto. Es un mecanismo de distribución y redistribución de recursos materiales. Bueno, eso era el PP, pero la experiencia nos demostró que hay una infinidad de posibilidades de experiencia de gestión pública participativa o procesos participativos en la gestión pública con capacidad de decisión que pueden enriquecer la democracia, la legitimidad de los niveles de gobierno y los mismos procesos y las mismas soluciones que se buscan. Entonces, podemos decir de que algunos principios sobre lo que debe implementarse cualquier proceso participativo. Por un lado, el carácter pedagógico del mismo. Como les decía antes, nadie sale igual que como entra en este lugar. Es un espacio de aprendizaje, aprendizaje social, aprendizaje político, aprendizaje institucional. Por otro lado, como les decía antes, es un fuerte proceso de cogestión. Cualquier proceso participativo, cualquier idea de gestión pública participativa con poder de decisión tiene que hacerse la pregunta y bancarse la idea de que las personas van a entrar a la gestión y que son corresponsables de alguna de estas dimensiones en la que participan. Por otro lado, la deliberación y el trabajo también nos demuestra que uno puede pasar de las reivindicaciones particulares a las prioridades. Todos tenemos reivindicaciones particulares en la sociedad hoy. Si a nosotros, en el nivel público que estemos, no sé, los que vivimos en Rosario, los que vivimos en otra localidad, nos llamaran a todos y nos dirían, bueno, ¿qué querés vos para tu ciudad o para tu barrio? Todos tendríamos reivindicaciones particulares que vienen dadas por la mirada particular, donde vivo, mis experiencias de vida, pero con el debate, con el trabajo, con la deliberación, estas reivindicaciones pueden pasar a ser prioridades, y prioridades colectivas, prioridades asumidas de manera colectiva.
Y por otro lado, y algo que dijo Gustavo en la presentación, y es muy caro en nuestros afectos, la idea de la transparencia. La idea de la transparencia y los límites de las decisiones. La gestión pública participativa no puede tener ámbitos en que no se puedan ver, si no, no la abramos. Tiene que ser una gestión pública transparente. Tiene que mostrar lo que uno hace, lo que hace la gestión pública. Porque además va a tener mayores herramientas las personas que quieren tomar decisiones en la participación, cuanto mayor datos y mayor información tengan, ¿no? Miren, en mi corta experiencia, porque soy un jovencito, que todavía recién estoy entrando a la tercera década, he visto muchas experiencias de participación ciudadana. ¿Cómo ser? Miren temas, consejos de niños y niñas. En Rosario la experiencia de los consejos de niños y niñas, pero que no es tampoco un invento rosarino, sino que es, en estas cosas, bueno, y acá voy a aclarar una cosa, en estas cosas no hay inventos, no hay inventos, hay relecturas de experiencias de participación ciudadana, porque hasta uno puede ser, tiene que ser, reconocer que somos herederos de otras experiencias de participación anterior a las nuestras. Entonces, vean cómo hay distintas posibilidades. Bueno, la idea de los consejos de niños y niñas en la que niños y niñas de una edad determinada se juntan, deliberan, diagnostican y proponen ideas y toman decisiones de a dónde habría que hacer tal cosa en base a su debate. Miren si no una experiencia de formación, una experiencia pedagógica, una experiencia de encuentro, una experiencia de salir de la mirada de cada uno, una mirada colectiva, y no hay edad para eso. No tienen que ser mayores de 18 años habilitados para votar. Pueden ser chicos y chicas de 10 años o de 11 años, como era el Consejo de Niños y Niñas en la ciudad de Rosario. Pero por otro lado tenemos el presupuesto participativo joven, las experiencias de que también en un momento eran jóvenes de organizaciones sociales, en otro momento jóvenes de escuela secundaria, también pueden debatir un presupuesto destinado a temas de juventud, el gran debate que las políticas de juventud nos traen. ¿Alguna vez las políticas de juventud podrán ser debatidas por los jóvenes y no formuladas por los adultos? Bueno, presupuesto participativo joven. Miren las experiencias de las mesas barriales del Plan Abre, esto fue un aprendizaje fabuloso. Las políticas sociales, históricamente, siempre fueron pensadas de arriba hacia abajo, siempre fueron diseñadas. A lo sumo, a partir de la década del 60, estas políticas sociales tuvieron un nivel más tecnocrático. Esto es el papel de los científicos y las científicas sociales en la definición. Ahora, ¿se puede pensar una política social con las personas que van a requerir o que van a vivir o que van a experimentar esa política social? Bueno, las mesas barriales del Plan Abre fueron un espectacular lugar de aprendizaje y de modificación de políticas y de estrategias de trabajo. Bueno, la semana anterior, cuando vimos los planes estratégicos, lo vimos muy en relación a los consejos económicos y sociales. Por lo menos en los niveles locales, la idea de los consejos económicos y sociales. ¿Qué son los consejos económicos y sociales? Bueno, son esas reuniones donde el intendente, la intendenta convocaba a las organizaciones más prestigiosas o más potentes de una ciudad. Porque sabemos que hay organizaciones más fuertes en una ciudad. Organizaciones que son la Confederación General del Trabajo, la CGT, la Federación de Comercio, la Unión Industrial del local, la Cámara de la Construcción, la red de clubes. Esto es, hay organizaciones que tienen una potencia por la cantidad de participantes. Bueno, y ahí también los consejos económicos y sociales no solamente se diagnostican, sino también se deciden cosas, se ponen en crisis cosas. Bueno, Natalia no lo dijo porque lo hablaba de planificación estratégica, pero a lo mejor Paz también lo hable en el nivel provincial, pero en el nivel municipal, el Consejo Económico y Social muchas veces tomó decisiones sobre llevar adelante ciertos programas en momentos de crisis en nuestras ciudades. Pues
recuerdo lo último, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Rosario, con la crisis alimentaria en años anteriores, no solamente debatió, ni solamente hubo deliberación, sino también tomó decisión en conjunto con el gobierno local, con la intendencia. Y algo muy contemporáneo, y que cada vez tenemos que abrir más los ojos, y que son las mesas o consejos de promoción, consejos de acción, mesas de transversalización o de defensa de derechos, que cada vez más se van incorporando en todo lo que tiene con la gestión pública. Organizaciones, pongamos, feministas, en un momento eran consejos de mujer, pero eran movimientos feministas, o el movimiento LGTBI, o los pueblos originarios. Digo, hay una infinidad de posibilidades donde pensar espacios de participación ciudadana en la gestión pública. Bueno, hasta acá un poquito de teoría, un poquito de debate, un poquito de reflexión teórica. Ahora, lamentablemente, en este grupo tenemos que hablar de política, porque todo esto tiene una dimensión política. Y para nosotros y nosotras, no cualquier experiencia de participación ciudadana es una experiencia de participación. Porque si algo hemos aprendido, que se han cometido muchos errores en nombre de la participación ciudadana. Cualquiera de ustedes piense, de cualquier fuerza política, de los más distintos perfiles, arman un presupuesto participativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si estamos pensando en gestiones de ciudades inclusivas en un ámbito como la usina? Bueno, en primer lugar, pensar que toda fuerza progresista que quiere llegar a la gestión pública o que está en la gestión pública tiene que incorporar a su plataforma la participación ciudadana. Yo creo que eso es una marca de origen. La gestión pública de una fuerza progresista tiene participación ciudadana. Y por otro lado, la construcción de mecanismos claros de participación. Pero con eso solo no alcanza, decimos. Hay una tarea muy fuerte de reenamorar a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, con las ganas de participar. Yo creo que así como es tan importante tener en la plataforma la idea de participación ciudadana, creo que es tan importante la tarea también de difundir, promover, sensibilizar sobre la necesidad de que las personas salgan de su vida privada y entren a la vida pública, en distintas dimensiones. Después voy a hablar de eso, pero que no salir un poquito de la vida pública, de la vida privada solamente. Y algo central, y algo que es un eje, tenemos que creer en la participación. Y no hacer o querer pretender que porque tenemos una política participativa, realmente es participativa. Porque creer en la participación, a los que están en la gestión pública, no sé cuántos de los que estamos acá estamos en la gestión pública, o quiénes van a estar, pero el que está en la gestión pública y cree en la participación, le tiene que molestar. Si no le molesta, no es participación, porque la participación de la ciudadanía molesta en la gestión pública, y la molestia es entre comillas, quiero decir, te cambia la planificación que tenés, te hace replantear si lo que estabas pensando era lo adecuado, te pone en crisis todo tu presupuesto ideológico, político, cuando la ciudadanía entra en crisis. Entonces, si creemos en la participación, nos tiene que impactar. Si la participación no impacta en la gestión pública, entonces es una obra de teatro, es una ficción. Piensen ustedes la cantidad de experiencias de gestión pública en la que la dimensión participativa se convirtió en una ficción. ¿Y por qué? Porque si somos una fuerza progresista, yo sé que a veces duele o molesta, si creemos en una fuerza de izquierda democrática, fundamentalmente nuestro proyecto tiene que ser antineoliberal. Y una de las grandes conquistas del neoliberalismo no fueron las políticas económicas, no fueron las políticas sociales. Una de las conquistas más grandes del neoliberalismo es que se nos metió en la cabeza y en el corazón. Hemos formateado personas individualistas. Y el principio del individuo es la conquista mayor que ha tenido el neoliberalismo.
Entonces, si no nos explica la irracionalidad de gente que frente a la situación que estamos viviendo, se manifieste porque le coartan las libertades. Se perdió la idea de solidaridad, se perdió la idea de comunidad, se perdió la idea de sociedad. ¿Por qué? Porque triunfó el individualismo, triunfó una perspectiva individualista. Nosotros pensamos que con la gestión pública participativa estamos en contra de ese proyecto, porque por todo lo que dije antes y porque creemos en la participación, buscamos experiencias colectivas. Yo con esto voy a cerrar, así habla Paz, que es más interesante. Algunos consejos o cuestiones a tener en cuenta para desarrollar una participación en la gestión pública. Esto sería como un manualcito de la cocina. Vieron que ahora está de moda MasterChef. Entonces vamos a hacer el MasterChef de la participación ciudadana. Punto número 1. No las escribí a propósito. La participación puede ser intensiva o extensiva. Puede ser una participación en la que un grupo de gente se junte todos los lunes durante todo un año, o pueden ser momentos de consulta esporádica en un momento del año o en otro momento del año a un territorio determinado y sobre un tema. Si creemos en la participación, lo que sale de la intensiva, lo que sale de la extensiva nos tendría que apoyar, modificar, complementar lo que se plantea en la gestión pública. Por eso hay muchos niveles de participación. No, me acuerdo cuando a veces nos llamaban, nosotros fuimos parte de una red Urbal, las redes estas de cooperación de Latinoamérica con Europa, de Europa con Latinoamérica, casi siempre la cooperación, y cuando interactuábamos con otras ciudades y generábamos estos espacios de formación y sensibilización, siempre decíamos, no quieran arrancar, si una ciudad no necesita arrancar por un presupuesto participativo en una ciudad de 2 millones de habitantes, a lo mejor se pueden arrancar con consejos territoriales, a lo mejor se puede arrancar con debatir la política cultural, a lo mejor o sea, no necesitamos, mientras que la dimensión sea participativa, puede arrancar por dimensiones más micros, territoriales, pueden ser mesos, pueden ser sobre un tema, vamos a debatir la salud, vamos a debatir la educación, vamos a debatir la cultura, o ahí sí pueden ser cuestiones más macro, vamos a debatir, no sé, el ordenamiento territorial de toda la ciudad, ok. Pero no hay que ir por todo de entrada. Es un aprendizaje la participación ciudadana. La ciudadanía también aprende a participar, ¿no? Algo fundamental. Si se arranca un proceso participativo, el primer día tiene que estar claras las reglas. Nosotros con María Paz, el año pasado estuvimos participando del primer lanzamiento de un presupuesto participativo universitario. La Universidad Nacional de Rosario llevó adelante una experiencia de presupuesto participativo para la comunidad universitaria. ¿Qué es lo que dijimos? Lo primero que queda es dejar claro cuáles son las reglas, para que todos sepan qué se discute y qué no se discute, cuánto se discute, qué días, cuándo empieza, cuándo termina, por más que sea debatir sobre la intervención sobre un mural en una escuela, en un barrio. Tiene que quedar claro cuántas reuniones vamos a tener, en qué horario, de qué manera, cómo vamos a tomar las decisiones y qué es lo que vamos a hacer una vez que se decida. Eso tiene que estar claro, las reglas del juego. Eso hace a la legitimidad del proceso. Por último, voy cerrando. 3 preguntas fundamentales para cualquiera que quiere llevar adelante un proceso participativo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Miren, las mejores experiencias de participación ciudadana, si van a un lugar en el que nos juntamos a debatir y hace frío, nos llueve, no tenemos sillas, ya van candidatos a fracaso. Entonces, si vamos a organizar espacios de participación, tienen que estar más o menos habitables, para que podamos charlar con otros y pensar. ¿Cómo? Tiene que tener una metodología, no es a la que te criaste, no es llegamos, che, ¿qué hacemos? No, tiene que tener una metodología. Ahí es la responsabilidad de los equipos que llevan adelante un espacio de participación. Tiene un momento de bienvenida, tiene un desarrollo de un trabajo, tiene un producto, tiene una devolución, o sea, hay una metodología. Y por otro lado, y fundamental, los horarios. Los horarios, por favor.
hay que pensar los horarios de los espacios de participación. No podemos poner un espacio de participación a las 10 de la mañana cuando la gente está pensando, está trabajando. Tenemos que, si queremos espacio de participación, tienen que ser horarios. Entonces la administración pública tiene que cambiar la cabeza y va a tener que trabajar sábado a la mañana, sábado a la tarde. Hubo experiencias muy lindas en Rosario de planificación y dibujo y diseño de espacios públicos, en lo que se hacían a la tarde o sábados a la mañana o sábados a la tarde, que era cuando la gente podía ir al terreno a diseñar el espacio público. Entonces, eso también tenemos que ver. ¿Quieren que le diga la verdad? En algunos momentos parezco un líder religioso cuando hablo a mí mismo y me pongo muy mal. Pero creo que tiene que ver con esto. Si no creemos, no hacemos. Por ahí anda en el auditorio mi amigo Gustavo Rego, que todos lo conocen por Pitu, no sé por qué, pero para mí siempre fue el señor Gustavo, que él en un perfil que tiene dice, entre elegir creer y no creer, elijo creer. Bueno, la participación ciudadana es así, hay que creer. Entonces, si no creemos, no lo hagamos, no lo hagamos. Hay que creer en la participación de la gente. Gracias. Y que siga mi compañera María Paz. Muchas gracias, Roberto. Afortunadamente invitamos al joven Roberto a hablar de presupuesto participativo, porque nos dio una clase magistral, no solo de otros instrumentos de participación ciudadana, sino de la importancia de entrar en la vida pública y abandonar el individualismo. Gracias, de verdad. Hay una preguntita para vos que la vamos a leer un rato. Vamos a dar primero el pie a María Paz para que pueda hablar. Y la presentamos primero, así ya puede dar inicio a su exposición. Bueno, María Paz Gutiérrez es licenciada en Ciencias Políticas con orientación en Análisis Político de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. Tiene formación de posgrado en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. En los últimos 10 años se ha desarrollado en una trayectoria vinculada a funciones de planificación, de diseño y de gestión de políticas y programas, liderando equipos de trabajo multidisciplinarios con orientación al logro de resultados efectivos, la gestión de organizaciones, la propuesta de cambio e innovación, la planificación operativa, la modernización y la capacitación han sido sus áreas destacadas. También trabajó en la coordinación de redes con instituciones, trabaja en la coordinación de redes con instituciones públicas y privadas, particularmente en el sector productivo, gremial y social para la implementación de proyectos de alta escala. En la gestión pública se ha desempeñado como subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe y coordinadora del Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe, y también tiene experiencia en la gestión y en la consultoría externa de empresas privadas. María Paz, te dejamos para que nos puedas hablar respecto de lo que venimos conversando y después nos quedamos atentos para ver las preguntas que tenemos respecto de cada uno de los ponencias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Gustavo, y gracias a todo el equipo de la usina por la invitación a compartir este momento de reflexión. Gracias también a todos los que están participando de la sala. Como dijo Roberto, aquí hay muchos amigos, muchos conocidos, y también hay mucha gente que hace mucho tiempo que no veo en función del momento que estamos pasando, así que es un gusto encontrarlos acá. Y bueno, gracias también, Roberto, por tu presentación. Estuvo muy linda, muy clara, me allanó el camino bastante sobre las cosas que quería compartir ahora. Y la verdad es que para arrancar la presentación, que voy a hacer lo mismo, intentar compartir, quería quedarme con 3 ideas que creo que un poco sintetizan lo que dijo Roberto y a su vez me habilitan, establece el puente entre lo que yo les quiero compartir. Es un poco esto que él decía, bueno, es necesario renombrar
los fundamentos o los sentidos de la participación ciudadana ante tanta iniciativa de múltiples colores y múltiples ideas que hay también esto que él decía, bueno, si tenemos que creer para hacer esto, ciudadana nos tiene que incomodar, nos tiene que molestar, nos tiene que interpelar, nos tiene que hacer dudar, y a su vez la participación ciudadana, si tenemos responsabilidad en la gestión pública y compromiso con eso, tiene que impactar en las decisiones de política pública. Y para que todo eso suceda, el Estado debe cambiar, ¿no? Debe cambiar en sus formas habituales de vincularse, debe cambiar las formas de hacer, es decir, no solo la política debe adaptarse a los nuevos escenarios y a las nuevas demandas, sino que a su vez el Estado, como una organización burocrática que trasciende al ejercicio de los gobiernos, también debe adaptarse. Entonces voy a intentar compartir, si les parece, y ustedes me dicen. ¿Estamos? Perfecto, Paz. Bueno, también retomando algunas cosas de las que planteaba Roberto, me parecía importante compartir esto de que la participación ciudadana es un reto a conquistar, porque bueno, como bien él lo señalaba, ya hace más o menos 30, 40 años que las experiencias de participación ciudadana vienen multiplicándose en distintos ámbitos y en distintas esferas, tanto desde diría yo que primero surgieron en los gobiernos locales, después fueron a los gobiernos subnacionales, y hay algunas experiencias en los gobiernos, en el gobierno local, en el gobierno subnacional y en el gobierno nacional. Y si uno se pone a mirar qué es lo que puede rastrear de todo lo existente, y lo puede hacer simplemente consultando páginas oficiales de distintos gobiernos, o rastreando a través de los buscadores web, experiencias de participación ciudadana, o si consultan la producción académica o en las redes sobre este tema, va a encontrar que hay distintas trayectorias de participación. Seguramente tendremos experiencias más consolidadas, experiencias que alcanzan un nivel intermedio, o experiencias que están dando sus primeros pasos. Yo creo que en todos los casos la participación es un reto a conquistar, ya sea porque las más consolidadas tienen que encontrar, como decía Roberto, los modos de seguir sosteniendo la participación, de seguir provocando el involucramiento ciudadano, seguir motivando, ya sea porque necesitan incorporar nuevos modos, nuevas herramientas, nuevos instrumentos, o porque también necesitan innovar, o en aquellos casos preliminares, o en aquellos casos que todavía están iniciando sus primeros pasos, o recién están decidiéndose hacerlo. Bueno, en cualquiera de los tres casos la participación ciudadana es un reto a conquistar. Y me parece que en ese sentido no dejar pasar tampoco el momento de la pandemia y esta irrupción tan abrupta de la virtualidad en la vida cotidiana, que a los gestores de política pública, digo, bueno, yo soy la coordinadora del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Santa Fe, de repente te dice, listo, no podemos avanzar con la participación, porque bueno, todos tenemos que estar en casa. Por supuesto, la virtualidad tiene también tiene, como decía Roberto, sus reglas, sus tensiones, pero también tiene sus oportunidades. Y también digo, ya desde hace mucho tiempo hay un montón de instrumentos de participación ciudadana virtuales, como las plataformas digitales, como las redes, como el sencillo Google Form, si queremos hacer una consulta para relevar alguna cuestión particular, o las plataformas de opinión, o los foros, que también se pueden recurrir aún en contextos como este. Yo creo que en ese caso el reto, el desafío es pensar que no se trata de replicar la presencialidad en la virtualidad, sino de pensar espacios de participación ciudadana desde el lenguaje virtual y con las reglas de la virtualidad. Y ese también
es un desafío. Yo creo que también desde este lugar de la virtualidad también se pueden hacer recorridos de participación que también nos van a dejar nuevos aprendizajes, como decía Roberto, en un vínculo nuevo entre el gobierno, el Estado y la ciudadanía. Y eso también me lleva a la idea del fondo y la forma. En realidad, también recuperando esto que decía Roberto de por qué renombrar, yo creo que el fondo refiere a la parte esencial de algo que queremos que suceda. Y la forma refiere a la configuración externa que le damos a esa parte esencial, ¿no? Entonces, me parece que en el fondo están las ideas, los valores, las políticas con mayúsculas, como política transformadora de un proyecto político, su sentido, sus finalidades. En el fondo también está una determinada manera de entender el Estado, la sociedad, el desarrollo, los vínculos entre esas diferentes esferas y los vínculos entre el Estado y la ciudadanía. Y eso que está en el fondo es lo que debe de alguna manera expresarse en el arreglo institucional o en el diseño particular de una política pública de participación ciudadana que queramos llevar adelante. Como bien lo planteaba Roberto, hay distintas herramientas, yo voy a completar con algunas más de las de la que mencionó Roberto, pero todas tienen un sentido y todas tienen una finalidad. Podemos convocar a participar para escuchar, para conocer más de un problema, podemos convocar para deliberar, podemos convocar para idear un proyecto, podemos convocar para decidir, para codecidir, para gestionar o para priorizar. Cualquiera de las iniciativas de participación tienen que tener claro cuál es su finalidad, cuál es su propósito, y como bien decía Roberto, las reglas, las metodologías y los instrumentos. Y por eso me parecía importante esta idea de presentar a la luz de la realidad y de las múltiples experiencias que hay como dos retos. El reto de recrear, en lo que yo les propongo, renombrar, en lo que decía Roberto, el fondo, es decir, nuestra mirada progresista sobre la participación ciudadana, y en todo caso, cada uno, desde el lugar que le toca y desde la experiencia que le toca llevar adelante, construir la forma de la participación. Como bien también señalaba Roberto, hay muchísimas experiencias a las que se puede recurrir, pero también hay una gran oportunidad, y yo creo que en eso está el mayor aprendizaje del hacedor de política pública, que es de crear y recrear en función del contexto, la cultura, la práctica y las cuestiones que debe resolver en su territorio. Todo esto creo que es importante situarlo en un determinado contexto. Algunas de las cosas ya se mencionaron antes, pero simplemente reafirmar que la participación ciudadana es un fenómeno global que ya se ha instalado en los últimos 40 años, y que lo vamos a encontrar, como decían, no solamente en una amplitud de temas de debate, como la participación en temas ambientales, en temas de género, en temas productivos, en temas laborales, en temas de jóvenes, como se señalaba antes, y también en las diferentes esferas de gobierno. Y gracias a toda esa gran multiplicidad y amplitud de experiencias, también la participación ciudadana se ha convertido y está presente y es objeto de debates del Estado, la sociedad, la innovación y la gestión pública. Por eso yo decía al principio, bueno, lo vamos a encontrar en todas partes. La academia se ha dedicado a estudiar sobre eso, hay un corpus de conocimiento que se sigue alimentando con otras experiencias, y no solamente en términos de conocimientos, hallazgos y aprendizajes en clave académica, sino fundamentalmente en prácticas de gestión pública que pueden ser replicables en otros contextos. También, como decía mi compañero, bueno, ha habido junto a la democracia una mayor presencia y un mayor involucramiento de la ciudadanía. Nosotros tenemos una ciudadanía mucho más activa, mucho más responsable, mucho más informada, mucho más conocedora e involucrada en los temas de agenda pública, y en eso mucho ha tenido que ver la irrupción de las tecnologías de la información, de la comunicación. Todos convenimos que todo lo tenemos acá, lo tenemos en la computadora, y yo siempre le digo a mis compañeros,
digamos, con los distintos matices de cada territorio tenemos que ir a un esquema del Estado en tu teléfono, porque en realidad todo lo tenemos en el teléfono, es decir, hoy en día todos podemos acceder en tiempo real a lo que nos está pasando en este momento, podemos seguir minuto a minuto, hora a hora, cómo evoluciona la pandemia, dónde están los casos, cómo se comporta, qué conocimientos hay en la materia, podemos escuchar a los referentes, y si ese referente que estamos escuchando no nos gusta, tenemos la posibilidad de consultar a otro y buscar otro, tenemos la posibilidad de conocer lo que está pasando en tiempo real, conocemos esto, conocemos lo que pasa en China, conocemos lo que estuvo pasando en Israel estos días, o sea, digo, todo está ahí. También este fenómeno de la participación que ha emergido desde distintos lugares ha encontrado una nueva fuerza a través de una mayor presencia en una agenda global que queda expresada a través de la Alianza para el Gobierno Abierto. Ustedes saben que es una iniciativa multilateral que fue lanzada en el 2011 y por la que más de 60, 70 países de 5 continentes impulsaron un acuerdo entre todos estos gobiernos para impulsar procesos de mejora de la administración pública y de mejora en la construcción y acción del Estado a través del fortalecimiento de políticas de transparencia, participación y colaboración. También la Agenda 2030 de Organización de Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 y que implican un abordaje y un compromiso global sobre diferentes temas, y particularmente le dedican el objetivo 16, que se llama Justicia, Paz e Instituciones Libres, y que tiene entre algunos de sus componentes en más particulares a garantizar la toma de decisiones justas, inclusivas y participativas, con lo cual con esto quiero dar cuenta de que realmente hay un impulso a la participación desde una agenda global, y que esa agenda global implica compromisos de los estados para establecer condiciones que permitan promover, proteger e impulsar el derecho a la participación. A su vez, complementar eso con, yo no sé si todos saben, pero seguramente muchos sí, hay múltiples marcos normativos existentes a los que se puede consultar si alguna iniciativa de un gobierno local tiene como objeto crear una ordenanza que pueda facilitar la incorporación de estos mecanismos en la gestión local de manera permanente. Entiendo que la ciudad de Rosario lo tiene, la ciudad de Santa Fe también lo tiene, pero también uno puede encontrar marcos normativos en otros países, como por ejemplo Ecuador, Venezuela, Chile, Nicaragua, tienen leyes de participación ciudadana que obligan a establecer mecanismos de consulta en los temas de planificación estratégica y en las cuestiones presupuestarias. También a nivel regional, en América Latina se puede mencionar la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, que data del 2009, o el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, que data del 2006. En Argentina, 22 de las 24 provincias argentinas tienen establecidas en sus constituciones distintos mecanismos de participación, algunos más vinculados a lo que se llama la democracia representativa, es decir, mecanismos de consulta popular, de plebiscito, de referéndum, que son todas formas de participación. Y como decíamos al principio, todo esto a su vez alimentado por un montón de experiencias de democracia participativa. O sea que todo esto forma el gran contexto de esto que estamos discutiendo, y que para mí tenía como el propósito de situar esta idea también de recrear el fondo, porque también recupero algunas de las cosas que dijo Roberto en este sentido. La participación ciudadana no es propicia del Estado, o no es propia, no es propia y exclusiva del Estado, sino que también junto con esta ciudadanía activa y empoderada se han
dado un montón de iniciativas que en realidad no son de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba o más horizontales, como se planteaba, y que tienen que ver con un montón de movilizaciones que seguramente ustedes recordarán, como la movilización para que no te pase, vinculada a los temas el pedido y el reclamo de seguridad, o la movilización del Ni Una Menos, o todo lo que tiene que ver con los reclamos vinculados a las movilizaciones por el medio ambiente, o no sé si recuerdan, ahí se los puse, aquello que fue muy significativo, como el no a la papelera en Gualeguaychú, y bueno, otras más próximas, como estas que son vinculadas a la participación a través de las redes, o no sé si todos conocen la iniciativa Frena la Curva, que fue una iniciativa organizada por muchas instituciones de la sociedad civil que promueven mecanismos de participación ciudadana, y también de la mano de esto de la Alianza para el Gobierno Abierto, toda la red de laboratorios, tanto de América Latina como de Europa y de Argentina, que impulsaron una iniciativa que se llama Frenar la Curva, orientada a la presentación de experiencias y de prácticas que permitieran conocer qué estaban haciendo los gobiernos para abordar esta pandemia. Por eso, bueno, en esta placa en realidad lo que quería compartirles es que tras el fenómeno de la participación está la idea esta de la polisemia, es decir, un conjunto de experiencias que pueden tener diferentes significados, pero que tienen en el fondo la cuestión de la participación ciudadana como su núcleo estructurante, y bueno, ahí sumo, además de el presupuesto participativo que mencionaba Roberto, algunos instrumentos que se aplicaron en gobiernos subnacionales y que también están presentes en algunos gobiernos locales, como los planes estratégicos, los presupuestos participativos, las asambleas ciudadanas, que fueron como el dispositivo emblemático de la construcción del plan estratégico en la provincia de Santa Fe, pero que también fueron parte del plan estratégico de Rosario, los consejos económicos y sociales, los consejos temáticos, los foros, los laboratorios de co-creación, y algunas experiencias a nivel de gobierno nacional, que bueno, en línea con lo que les decía, podemos hablar de la cuarta edición del Plan Nacional de Gobierno Abierto y el Consejo Económico y Social Argentino, que ustedes estarán conociendo por este tiempo como va. En este sentido de recrear el fondo, claramente me parece que la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años y la experiencia de Rosario constituyen una referencia a la que se puede recurrir, y que me parece que esa referencia, con un gran sentido progresista, no habla solo sobre la convicción, esto que decíamos de no solo lo que creemos, sino lo que hacemos. Oxlack, ustedes algunos lo conocerán, así como habla de una nueva filosofía de gobierno, también habla del Estado es lo que hace, no solo lo que dice. Entonces, en realidad, a mí me gusta mucho esa frase porque, digo, es el fondo y la forma. Las ideas políticas que defendemos son las ideas políticas que deben estar expresadas en lo que hacemos. Y en esto que hemos hecho, en la experiencia de Santa Fe, en esto intentaba mostrarle, bueno, todas las experiencias de participación ciudadana que se han llevado adelante. El Consejo Económico y Social, el Consejo de Juventudes, Bases para la Reforma, que fue una iniciativa muy destacada, muy impulsada de nuestro querido Miguel Lipchia, y en la que realmente hicimos un proceso muy amplio de participación para escuchar a todas las voces en un proceso que incluya todos los actores de la provincia en esa discusión, los diálogos por la Ley Provincial de Educación, que tuvieron como producto final una nueva Ley de Educación para la provincia de Santa Fe, los foros para el desarrollo del norte santafesino, que dieron lugar al primer plan para el desarrollo del norte santafesino, el acuerdo por la producción, el trabajo y la innovación, las mesas de gestión barrial que ya mencionó Roberto, los laboratorios de innovación, la red de municipios y comunas para el cuidado de consumos problemáticos y el plan estratégico provincial. Recrear el fondo es volver
a darle sentido o reafirmar el sentido progresista de la política de participación y volver a visibilizar la identidad del progresismo en tanta experiencia de participación ciudadana que puede venir de la derecha, puede venir de la izquierda, puede venir del centro, puede venir desde arriba, puede venir desde las organizaciones sociales, pero creo que, por eso decía, es un reto a conquistar, porque también es un reto a conquistar y seguir alimentando la idea del progresismo en las políticas públicas. Y en este caso de la participación, esa idea del progresismo se asienta sobre esto, sobre la política como herramienta de transformación social, sobre la política como herramienta de construcción colectiva que tiene como finalidad dotar de mayor poder y mayor voz a la ciudadanía, a las instituciones, a los pueblos y a las ciudades. Garantizar una perspectiva de derechos y de proximidad y hacer de esto una práctica del ejercicio del gobierno, el ejercicio de lo que hacemos todos los días, los que nos toca o los que les va a tocar, como decía Roberto, ejercer una función pública, o los que les toca desde otro lado, nutrir de ideas, de conocimiento, de saberes, a esta idea de progresismo, y a los que les toca también incomodarla, porque también desde la crítica, desde el aporte, hay que incomodar y provocar y no dar por seguro lo que hemos construido y aprendido. A mí me gusta decir que no importa dónde llegaste en este momento, o sí importa, pero lo pongo en matices, importa solo para saber lo que aprendiste, lo que sabes y lo que sostenés, y todavía lo que no aprendiste y lo que no sostenés, porque la realidad cambia todo el tiempo. No nos hubiéramos imaginado en 2019 que estaríamos en una situación de pandemia como esta, y seguramente esta situación de pandemia nos obliga a repensar todo lo que tenemos como certeza. Y también nos obliga a pensar las consecuencias. Digo, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la exclusión con la pandemia? ¿Cuántos más excluidos tenemos en la pandemia? ¿Cómo se redefine la pobreza? ¿Cómo vamos a entender la pobreza ahora? ¿Cómo vamos a hacer cómo vamos a entender el Estado? ¿El Estado va a seguir funcionando con la presencialidad? ¿Vamos a seguir creyendo que podemos sostener respuestas que puedan durar procesos para resolverlos de 6 meses? Sabiendo que hay un montón de cosas que pudimos hacer a través de la virtualidad. ¿El Estado va a seguir esperando? ¿Vamos a seguir postergando la agenda de transformación del Estado? Bueno, haciendo todo esto con transparencia, con responsabilidad y con una agenda compartida. Y bueno, esto era simplemente invitarlos al reto de construir la forma. Ahí simplemente recuperar algunas marcas, algunos sellos, pero en realidad solo como para tenerlos en referencia, porque creo que lo más interesante es hacer el reto de construir las formas a partir de lo que a cada uno le toque resolver en el territorio. Y en ese sentido también, para terminar, algunas recomendaciones, algunas sobre las que ya dijo Roberto. Digo, es más arte que ciencia, es decir, asentarse sobre todo lo que hay producido en esta materia, pero también atreverse, insisto, que no es tanto receta, sino una construcción más situada de las realidades, de lo que nos toca resolver, de los temas, de los actores, de las reglas del juego, de los instrumentos, de las herramientas, de las metodologías. Más convicción y más organización. Esto quiere decir, bueno, estar más seguros de lo que queremos, más confiados, pero también en esa confianza recordar y tener presente que cuando uno lleva adelante procesos de participación, no se junta a tomar un café, no se junta a tomar mate, porque el tiempo vale. El tiempo de la gestión pública, el tiempo del gobierno y el tiempo de los actores que convocamos. Entonces la participación requiere convicción, requiere decisión, requiere recursos, requiere organización, reglas claras, como decía Roberto, objetivos, productos y compromisos. Con eso que sacamos de la participación debemos hacer algo que impacte, algo que dé señales a la sociedad que lo que dijo nos importa y que con lo que dijo y escuchamos fuimos capaces de hacer algo transformador. Con esto menos prejuicio y menos diálogo, quiero decir, bueno,
A veces decimos, ya sabemos lo que la gente va a decir. Más o menos ya sé lo que la gente va a decir. No, no sabemos. Creemos que sabemos. Escuchemos primero, tengamos la suficiente apertura para saber escuchar y también saber que seguramente todo eso que escuchemos, algunas cosas nos van a incomodar, pero con muchas vamos a poder tomar mejores decisiones, vamos a poder tener mejores ideas, y seguramente vamos a poder alcanzar mejores resultados, y en ese sentido, bueno, vamos a poder tener mayor legitimidad sobre las decisiones de política que tomemos, vamos a poder transitar un camino más colectivo de transformación, y bueno, estamos convencidos que vamos a ejercer una mejor construcción de la política, una mejor construcción del proyecto político y un mejor Estado para todos. Así que muchas gracias a todos y dejo de compartir. Ahí voy, Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tanto Roberto como tu exposición creo que nos dejan montones de enseñanzas, fundamentalmente en aquellas cuestiones que fueron tan claras respecto de la importancia de creer en la participación, de recrear el fondo, de saber que los instrumentos pueden ser más o menos, pueden aparecer incluso hasta nuevos instrumentos, pero que lo importante, digamos, tiene que ver con eso, con creer en la participación y con poder abordarla creyendo en que eso puede lograr dar más legitimidad y mejorar el Estado para todos. Así que realmente muy, muy contentos con estas exposiciones. Apareció justo una pregunta, ahora me voy a fijar si hay alguna otra más, pero que fue en su momento planteada para Roberto, pero que creo que para los dos puede ir bien, porque se plantea qué mecanismos de control y retroalimentación deben tener los procesos participativos para evitar que se conviertan en una ficción. Esto que planteaba Roberto, que vos también de alguna manera lo planteaste a tu modo. Bueno, me parece que los dos tienen algo para decir seguramente sobre este tema, y bueno, se los dejamos para que nos puedan responder. Yo diría que gran parte de la responsabilidad de esta pregunta está en la metodología y en las reglas que se armen para el proceso participativo determinado que se opta por llevar adelante, ¿no? A ver, yo voy a algunos ejemplos. Muchas veces los mecanismos de control y retroalimentación y evaluación los proponemos cuando marcamos los productos, como decía Paz, después de los eventos, ya sean de un día o de un año, tiene un producto. Si para llegar a ese producto hubo que socializar información antes para la construcción del producto, o si una vez construido ese producto, distribuido en todos aquellos que tomaron la decisión y que lo conformaron, puedan relegitimarlo. Y luego, cuando tienen que ver con políticas específicas o prácticas específicas, es la devolución o la presentación de lo realizado en términos de lo que había sido planificado. Esto es lo que conocemos como rendición de cuentas. Entonces, qué sé yo, se diseñaba un espacio participativo, se diseñaba un espacio público de manera participativa, se hacía la obra y después se invitaba a los actores y actrices, a las chicas y a los chicos, los muchachos y las muchachas, las personas que participaron, para ver si la obra esa tuvo que ver con lo que habían planteado, hacer ajustes. Yo creo que la segunda parte, creo que fue María Fernanda, la segunda parte tiene que ver con algunas caídas en la gestión. Cuando la gestión no logra sostener con la misma potencia los mecanismos de control, de retroalimentación o de evaluación, es cuando caemos
en la ficción. Esas algunas autocríticas que lo que pasamos por procesos participativos muchas veces nos hacemos, si estuvimos a la altura de la devolución de lo que tendríamos que haber hecho con la sociedad. Por eso, algo que dijo Paz y algo que dije yo, pero que no lo dijimos con estas palabras, es reconocer que los procesos participativos son procesos vivos, están en permanente, o sea, no es algo que lo podemos armar y que es más. Yo creo que uno de los errores es cuando uno planifica una metodología participativa y es la misma durante 20 años, durante 10 años. Es porque algo pasó. Si seguimos haciendo lo mismo todo el año es porque algo pasó. Si nuestras asambleas ciudadanas en el marco del Plan Estratégico Provincial eran las mismas, las que empezamos en el 2008, a las que terminamos en la época de Miguel, si hubieran sido las mismas asambleas es porque estábamos haciendo mal. Es por eso que las asambleas que hicimos al principio fueron totalmente distintas a las asambleas que hicimos. ¿Por qué? Porque un proceso vivo, porque aprendimos, porque nos golpeamos la cabeza, porque la sociedad nos planteó cosas, nos marcó los errores, hicimos convocatorias malas, después mejoramos las convocatorias, es parte del juego. Entonces creo que María Fernanda en la pregunta, además de metodológicamente algunos pasos que podemos establecer en las reglas del juego, como ser no sé, la publicación de documentos y retrabajar esos documentos. Después también hay una cosa que el mismo proceso tiene que interrogarse periódicamente. No es una práctica cómoda, la de la participación ciudadana. Es una práctica incómoda. O sea, debe ser incómoda. Porque si no, es algo, ya está, lo hacemos de taquito, como dijo María Paz. Si ya sabemos lo que piensa la gente, entonces ¿para qué lo vamos a hacer? Sí, yo quería sumar 3 cosas cortitas a eso que señala Roberto. Me parece que es importante los liderazgos de las áreas que llevan adelante los procesos de participación ciudadana, ¿no? A veces uno tiende, creo que desde el propio ámbito interno de la gestión del Estado, uno tiende como a simplificar la gestión de la participación. Y me parece que en ese sentido el liderazgo del área que toma un proceso de participación en la gestión pública es importante porque no solamente es esto de que es necesario poner cabeza, tiempo y recursos al diseño de las reglas del juego de la participación, sino a su vez ponerle cabeza, diseño, innovación al sostenimiento de ese proceso. Y por otro lado, esto, bueno, como es un proceso vivo, bueno, digo, desde el lado de la sociedad civil o desde el lado del actor al que convocamos, bueno, si una vez me convocaste para preguntarme qué problemas tengo en el territorio, y si después me convocaste para ver qué pienso de algunos proyectos que querés poner en agenda, bueno, después contame qué hiciste. Llamame para contarme qué hiciste, porque, digamos, aporté mi expertise, aporté mi mirada, bueno, después rendime cuentas digamos, dame algún feedback de qué es lo que está pasando, ¿no? Si me metés en la gestión pública, para tomar la frase de Roberto, para que me involucre, bueno, entonces involucrarme también en todas las fases, también reconociendo que insisto, para cada objetivo, para cada finalidad hay instrumentos distintos, porque como es un proceso vivo, también no toda la gente ni todas las instituciones quieren participar todo el tiempo, ni le interesan todos los temas, ¿no? Entonces también el equipo que tenga esto a cargo tiene que poder manejar esa capacidad de interpretar a la realidad, al clima social y al actor, ¿no? Y ese es un ejercicio ese es un aprendizaje, una capacidad que se consigue ejerciéndolo, ¿no? Y no hay otro modo, nadie te lo puede contar, hay que ejercerlo, porque como decía Roberto, la participación es incómoda, y bueno, yo simplemente quería contarles brevemente que en esto de que
es incómoda. Recuerdo experiencias del Consejo Económico y Social de Provincia cuando teníamos que, por ejemplo, producir un documento común entre la Unión Industrial, la CGT, bomberos, las iglesias, y bueno, y eso era eso era preparar un documento, hablar con todos y cada uno, hablar a lo mejor Miguel lo ponía Miguel con los ministros lo ponía en agenda y lo ponía en escena en una reunión plenaria. Después todos nosotros teníamos que hacer el trabajito artesano de hablar con cada uno, de escucharlos, de ver cómo eso que nos decían lo incorporábamos al documento de tal manera que otro también pueda aceptarlo. Entonces, digo, en eso está un poco el arte y esto de tejer lazos, de escuchar y de hacer ir por el camino de las construcciones colectivas, que son más lentas, son más efectivas y son más legítimas. Sí, yo recuerdo un ejemplo también en ese sentido, y lo veo a Pitu ahí, Gustavo. Nuestras primeras experiencias de presupuesto participativo, vieron casi muchos de los que están acá han participado en la gestión pública o han ido a actos de inauguración de los niveles de gestión pública, ¿eh? De inauguración de una escuela, un centro de salud, una plaza, qué sé yo. Y siempre el protagonismo lo tiene el intendente o la intendenta, el gobernador o la gobernadora, algún ministro del área y algún secretario del área. Me acuerdo que aprendimos que las obras del presupuesto participativo, el protocolo tenía que mencionar a los consejeros y a las consejeras del presupuesto participativo que habían votado el año anterior esa obra. Y eso lo aprendimos cuando vinieron y nos insultaron en una inauguración en la que el intendente con el secretario del área inauguraron y nadie dijo de que eso había sido fruto del trabajo de consejero y consejera del presupuesto participativo. Entonces, bueno, hasta que no te incomodaron y te metieron una patada en el acto y te dijeron, che, ¿y a nosotros? Bueno, a partir de ahí van adelante en el protocolo, iban adelante, se los mencionaba, se hablaba de eso, porque realmente así era el aprendizaje. A los cachetazos, en este caso, nosotros, o nosotras. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ahí decía Natalia en el chat que mostrar avances y rendir cuentas también legitima el proceso, así que por eso su importancia. Había una pregunta más que hablaba de cómo ven a Rosario dentro del esquema de gobierno abierto, pero bueno, no sé si alguien, sobre todo a lo mejor tal vez Roberto, que estás más cerca, porque no sé, María Paz si tiene mucha información. Igual, en cualquier caso, esta puede ser una pregunta que puede ser interesante para el panel que viene, porque justo en el panel que viene, que es el de la semana del jueves próximo, vamos a hablar de innovación en la gestión para lograr ciudades más inclusivas, transparentes y participativas. Vamos a hablar del gobierno abierto, y vamos a hablar de justamente innovaciones en cuestiones vinculadas a la gestión local. María Paz va a estar en ese panel también, la semana que viene, pero aparte vamos a tener a Soledad Rodríguez, a Rita Gandinetti y a Diego Gismondi, que nos van a estar hablando de aspectos vinculados justamente a la gestión local en términos de innovación. Y más en estos tiempos de pandemia que hemos visto avances importantes en materia de innovación, sobre todo administrativa, para poder abordarla y trabajarla. No sé si hay alguna pregunta adicional que quieran escribir en el chat o vamos ya terminando. Creo que nos dejan muchísimas cuestiones para reelaborar, masticar, para poder conceptos sobre todo interesantes en relación a lo que hemos charlado hoy de participación ciudadana. Y bueno, volver a reiterarles que como vi que varios tenían problemas de conectividad y lo plantearon en el chat, todo esto está disponible en la plataforma de Moodle, así van a poder entrar ahí y poder buscar las desgrabaciones para que los puedan revisar y aquellos que tienen algún problema lo puedan rescatar. Van a estar los materiales, las presentaciones,
Si alguien tiene algún inconveniente, solo tiene que escribir a infocapacitaciones@lausinasocial.org y ahí van a tener también una vinculación con nosotros para poder ver si hay algo que esté faltando. A nosotros no nos queda más que volver a agradecer a los panelistas por su dedicación, por su esfuerzo, por sus ganas, por todos los contenidos que hoy nos dieron, por todos los conceptos, a todos los que participaron y estuvieron presentes durante todo el dictado del curso. Tuvimos 50 participaciones permanentes durante todo el dictado, lo cual habla de que estaba entretenido por lo menos y que tenemos cosas interesantes para aprender. Y decirles también que está bueno que inviten a otra gente a participar en base a lo que van viendo que va sucediendo en cada uno de estos ejes temáticos y de estas charlas. La última semana tuvimos un aumento en la cantidad de inscriptos para todos los ejes de trabajo. Hoy tenemos 175 inscriptos que representan a 15 provincias y 65 ciudades, o sea, un poco más, bastante más de lo que teníamos al inicio, y nos pone lógicamente muy, muy contentos, porque da cuenta de que los temas son de interés, de que vamos aprendiendo, vamos escuchando cosas nuevas y eso nos va interesando. Así que, bueno, decirles que a todos los que quieran sumar a participar, les den el link de la usina y se puede escribir al mail para poder darles el link de la próxima charla. Y bueno, creo que simplemente despedirnos, agradecerles nuevamente la participación a todos e invitarlos a participar de la próxima charla, que va a ser el jueves que viene a las 18 horas por este mismo canal, y bueno, con la presencia de los invitados que les comentaba recién, que nos van a hablar de estos temas tan relevantes para las administraciones locales. Agradecidos por la presencia de todos y por el esfuerzo y la participación. Gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Audio Jungle.